En esta actividad ustedes debían comparar el mito y la leyenda atendiendo a los siguientes aspectos, y para eso debían leer un texto o repasar lo que habían visto en la primera clase de este año. Entonces, para poder completar ese cuadro, yo tengo que ir leyendo pasito a paso el texto del teórico. Dice los géneros textuales de la mitología, mitos y leyendas. O sea que acá ya me dice que mitos y leyendas forman parte de la mitología. Y eso me lleva a algo que yo había trabajado en la clase anterior. La mitología es el conjunto de relatos, de mitos y leyendas creados por los pueblos con diferentes usos. ¿Cuáles eran esos usos? Para saberlo tendré que ir a repasar el teórico de la clase anterior. Conveniente, chicos y chicas, que ustedes tengan en la carpeta los textos de estudio y que los revisen antes de comenzar cada clase. Vamos al párrafo 1, que sería este. Me dice, dentro de la mitología hay dos tipos de historias, los mitos, ¿sí? Y las leyendas. Me dice que son parecidos y que el objetivo de esta clase es descubrir en qué se parecen y en qué se diferencian. Por ese motivo, chicos, es que nosotros vamos a completar un cuadro comparativo. Vamos a ver qué nos dice el primer párrafo. Me dice, tantas las historias que cuentan los mitos como las que cuentan las leyendas. Al aparecer tanto y como, me está queriendo decir que en ese aspecto los mitos y las leyendas son parecidos. Entonces yo, en el origen, voy a completar con origen oral. Y voy a recordar qué es el origen oral. Voy a tratar de revisar qué quiere decir origen oral para que la actividad tenga sentido. Vamos al párrafo 2. Dice, el año anterior leímos dos leyendas. Seguramente recordarás que en esas historias aparecían hechos naturales y sobrenaturales. Ahí ya me da la indicación de cómo son los tipos de hechos que aparecen en la leyenda. Y me explica qué es un hecho natural y qué es un hecho sobrenatural. Recuerden que los hechos naturales son hechos que indican acciones que nos podrían ocurrir a nosotros en nuestra vida cotidiana, y que sobrenaturales quiere decir sucesos que no ocurrirían en nuestro entorno cotidiano. Entonces, cuidado, porque algunos han colocado allí que las leyendas tienen un hecho histórico. No, los hechos de las leyendas, los tipos de sucesos de la historia de una leyenda son naturales y sobrenaturales. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que dice aquí que las leyendas generalmente retoman algún hecho histórico. Es decir, se basan en un hecho histórico. Pero aquí, chicos, aparece la palabrita pero. Al aparecer pero, me está queriendo decir que no nos cuenta el hecho histórico tal como ocurrió. Se inspiran en el hecho histórico, lo toman como base. A partir de allí van a crear una historia, lo van a enriquecer con elementos del folclore y de las creencias. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy al cuadro, esta información que aparece aquí, que me dice que retoman algún hecho real o histórico, no me permite completar los tipos de hechos, sino el tiempo de la leyenda, ¿sí? Me va a querer decir que el tiempo en que ocurren los hechos que se narran en la leyenda es un pasado histórico que se puede situar históricamente en una fecha aproximada. En el párrafo siguiente me dice, como verás, las historias contadas en las leyendas ocurren en un lugar conocido y que podemos situar geográficamente. Eso es lo que me dice el texto. Ahora yo tengo que buscar en mi cabeza cómo se llama en la teoría literaria cuando el lugar en el que ocurren los hechos es conocido y cuando ese lugar se puede situar geográficamente. Y la palabra exacta para eso es la palabra definido. Entonces aquí en espacio va definido. Aquí me habla del tiempo y fíjense que vuelvo a lo que estaba expresado aquí. Me dice, el tiempo en que ocurren los hechos es histórico porque se refiere a algún acontecimiento que ocurrió en la historia de ese pueblo. ¿Sí? Y me da un ejemplo. ¿Estamos? Entonces, el hecho de que retomen alguna situación histórica no es porque los hechos narrados en la leyenda sean históricos, sino que sirven de inspiración y me permite hablar del tiempo de la leyenda.
Dice, respecto de los personajes, es posible decir que aun cuando aparecen dioses, los protagonistas principales son seres humanos. Entonces ahí ya en el cuadrito yo puedo completar dos cosas. Humanos y dioses. ¿Por qué la profe habrá puesto también monstruos mitológicos? Vamos a analizar qué dice el texto. Dice, los mitos, al igual que, es decir, que acá van a aparecer características que comparten, cosas en las que se parecen. Son relatos tradicionales de origen oral. Eso ya lo sabíamos. En ellos, en los mitos, se cuentan acontecimientos prodigiosos de personajes sobrenaturales o extraordinarios. Cuando ustedes han puesto acontecimientos prodigiosos, está muy bien. Podrían haber puesto también acontecimientos sobrenaturales, ¿sí? Hechos sobrenaturales. Me dice que hay dioses, semidioses o héroes y monstruos mitológicos, personajes estos que también, fíjense esta palabrita, aparecen en la leyenda. Por eso es que la profe puso humanos, dioses y monstruos mitológicos. Dice, como estos relatos forman parte de las creencias de una comunidad, son considerados verdaderos, historias verdaderas. El lugar donde suceden los hechos que cuentan los mitos es definido. ¿Por qué? Porque pertenece a una cultura, ¿sí? Y el tiempo en que ocurre la historia es primigenio. ¿Por qué? Porque es anterior al origen de las cosas. Por ejemplo, cuando veamos el mito del origen del laurel, esta historia es anterior a que surja la planta del laurel. Finalmente, algunos no pudieron completar el último aspecto que eran los usos, es decir, ¿para qué sirven este tipo de relatos? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque no relacionaron el tema con contenidos que vieron en la clase anterior. Fíjense, este es el texto que trabajaron en la clase anterior. Entonces, en este texto aparece la palabra mitos, la palabra y, que es muy importante porque me está uniendo, ¿sí? Dos ideas, dos conceptos, mitos y leyendas. Entonces, al estar la palabra ahí, yo sé que lo que venga después va a ser aplicable a ambos tipos de relatos. Me dice, son relatos de origen oral, eso ya lo sé, para. La palabra para indica los usos, es decir, para qué sirven los mitos y las leyendas. Ahí me da transmitir los valores de la comunidad, enseñar qué actitudes y conductas eran aceptadas y apropiadas y explicar. Y yo tengo que poner qué cosas me permiten explicar los mitos y las leyendas. El universo, el origen del mundo. Me permite también explicar fenómenos naturales, pero también cualquier otra cosa para la que no hubiese una explicación simple. ¿Por qué? Porque los mitos son explicaciones frente a la sorpresa que le ocasiona a los seres humanos las cosas que observan en la naturaleza.